Con Leonardo Anzalone, que es economista, analista político, a quien le agradecemos esta comunicación para analizar el contexto de la República Argentina en estos momentos. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo analizamos lo que está ocurriendo en el país? Bueno, los tractorazos por un lado, frente a el rechazo por el aumento de la retención al subproducto de la soja. Bueno, en principio me parece que es una sobrereacción a una política que tiene que ver, a una decisión de política económica que tiene que ver con el momento de excepcionalidad que se está viviendo y en el mundo. Es esto de volver a ponerle 2 puntos más de retenciones a la harina y el aceite de soja, es volver al mismo nivel que tenían cuando estaba en el gobierno Mauricio Macri. Así que me parece que es una sobrereacción, un overshooting, decimos los economistas, que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país. Digo, vimos y lo vivimos en nuestros bolsillos lo que está pasando con el pan, por ejemplo, ustedes lo hablaban recién. Y bueno, el gobierno nacional decidió que subirle 2 puntos de retenciones a 11 empresas. Sí. A 11 empresas, no a los productores, para que con esa suba de 2 puntos se genere un fondo fiduciario que ayude a subsidiar la harina que después termina impactando nuestras góndolas en el pan, en los fideos y demás, me parece. Leonardo, te consulto también si, a diferencia de cuando fue la 125, que hubo un amplio respaldo de la ciudadanía a la protesta del campo, si en esta oportunidad, frente a este reclamo, en este contexto de tantas dificultades para la mesa de los argentinos, si crees que va a haber un acompañamiento de la ciudadanía o hay más bien un rechazo a este tipo de protestas. Ahí me parece que la gente, la gran cantidad de argentinos, sabe lo que está costando llegar a fin de mes. La inflación que tuvimos en febrero fue del 4,7%, con los alimentos empujando muy fuerte, una situación que se va a repetir, en el mejor de los casos se va a repetir en marzo. Muy probablemente la situación, cuando conozcamos el índice de este mes, empeore un poquito más. Entonces me parece que pierde legitimidad lo que se está haciendo. Me parece que termina cayendo en la retórica política, pero cuando uno analiza en off y charla con los sectores, insisto, me parece que es 11 empresas nada más, no los productores, sí, para tratar de ayudar al resto de los argentinos, ¿no? Te consulto también, teniendo en cuenta este contexto de tensión con el campo y por el otro lado el gobierno con una posible fractura de la coalición del Frente de Todos, ¿cómo operan estos dos hechos en la economía nacional o cómo pueden llegar a impactar en la economía nacional donde, bueno, obviamente hay bastante turbulencia y momentos complicados? Bueno, todo suma en una compleja coctelera que tiene nuestro país de problemas, ¿no? Todo esto que vos mencionás son ingredientes que se van sumando. Ahí hay que aclarar que 2 cuestiones que a mí me parecen centrales. Por un lado, la semana pasada Argentina se sacó de encima el que creo yo el mayor escollo que tenía nuestra economía, que es el crédito con el Fondo Monetario que había tomado Mauricio Macri, que este gobierno refinanció. Eso era sin duda un techo que tenía nuestra economía para seguir creciendo. Bueno, eso ya no está. Pero fue una bomba, pero digo, fue una bomba interna también esto, digamos. O sea, logró acordar, pero internamente en la coalición terminó explotando todo. Sí, por eso digo que es un ingrediente que cuando vos te sacas un gran problema de encima, en vez de respirar tranquilamente y, como dijo el presidente, hacernos cargo del segundo mayor problema, que es la inflación, hay algunos personajes, inclusive dentro de la propia coalición de gobierno, que uno no entiende muy bien cuál es la alternativa que plantean, ¿no? Porque la verdad que yo por lo menos no escuché cuál es la alternativa a no acordar con el Fondo Monetario, cuando además es un acuerdo, o fue un acuerdo mucho más benévolo que los acuerdos que consiguieron otros países. Digo, ¿cómo analizás si esto es bueno o es malo? Bueno, básicamente compararlo con otros países. Cuando se hace ese ejercicio es muy fácil darse cuenta que lo que negoció Argentina siempre es malo, el Fondo Monetario, al peronismo no le gusta el Fondo Monetario, pero cuando ves lo que hicieron otros países y lo que efectivamente acordó el gobierno de Alberto Fernández, te das cuenta que es un acuerdo mucho más benévolo. Bien. Entonces, en ese sentido, digo, me parece que hay rispideces
que tienen que ver más con la política chiquita que con responder a las verdaderas problemáticas que tiene nuestro país. Veremos entonces cómo se sigue desarrollando este conflicto que parece ser que ha dinamitado la coalición. Habrá que ver si alguna de las figuras de esta coalición da el paso de ruptura y asume políticamente esa responsabilidad con el costo que eso conlleva, o se termina encaminando hacia volver a puntos de acuerdo. Leonardo Anzalone, bueno, muchísimas gracias como analista político y económico por ayudarnos a comprender esta realidad. No, a ustedes por el llamado, siempre a disposición. Hasta luego. Hasta luego.